Pues buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal del profe Matus. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que pues, nos ha concedido un poco de su tiempo para poder platicar, como siempre en este canal, pues acerca de un poco de ciencia. El día de hoy tenemos a la doctora Delia Irecine Bello Segura. Ella es analista del Centro Sismológico Nacional y pues nos deleita el día de hoy con su tiempo, que es muy valioso, nosotros lo entendemos y le agradecemos este espacio que ha tenido para poder platicar con nosotros y llevarnos la información pues hasta sus casitas. Entonces, buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Y un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por darse ese tiempo. Ya tenía hace un buen rato que quería pues consolidar esta reunión. Le hemos estado ahí mandando correitos y en verdad, en buena hora que aceptó platicar con nosotros y pues más que nada transmitir un poco de lo que usted tiene en conocimiento para nosotros, ¿no? Que es un honor tenerla aquí el día de hoy. Muchas gracias. Y también es un Bueno, honor pues, participar con sí, sí. ustedes. Bueno, para no hacerla muy larga, bueno, primero que nada, lo que estamos interesados aquí el día de hoy, queremos preguntarle, ¿quién es la doctora Delia? Soy maestra en ciencias y soy egresada de la carrera de física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente realicé mi maestría en ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica. Y bueno, tanto en mi tesis de licenciatura como de maestría, mi principal enfoque en el área de sismología fue estudiando los sismos de aquí del Valle de México. Entonces, me he especializado mucho en la sismicidad del Valle de México, determinando sus mecanismos focales. ¿Por qué es importante entender la sismicidad del Valle de México? Bueno, porque aunque no son sismos de magnitudes tan grandes como los que ocurren, por ejemplo, en las costas de Oaxaca, de Guerrero o de Michoacán, sigue habiendo mucha actividad sísmica aquí en la Ciudad de México. Son sismos de magnitud baja, pero bueno, no se descarta que en algún momento pudieran llegar a provocar daños. Entonces, pues bueno, esa es mi especialidad. Como ya lo mencionaste, trabajo en el Servicio Sismológico Nacional. Específicamente estoy en el área de análisis, donde nosotros localizamos, registramos, calculamos las magnitudes de los sismos. Actualmente soy responsable del diplomado en sismología para profesores de bachillerato, del cual también hago una invitación para todos los profesores del bachillerato. La idea de este diplomado es justo llevar estos temas de sismología. Vivimos en un país con gran actividad sísmica, los hemos sentido, los hemos vivido, los sismos, y parece que todavía falta mucha información, hay muchos temas en torno a la sismología que pueden prestarse a el diploma, compartan esta información con sus alumnos. Entonces, básicamente esto es lo que hago en el Servicio Sismológico Nacional. Ok, muy interesante todo lo que usted se dedica. De hecho, le vuelvo a repetir, hemos estado buscando la facilidad para poder platicar un tema tan interesante como es la geofísica, ¿verdad? Y ahorita pues que tenemos a ustedes, vamos a aprovechar un poco. Bueno, la pregunta que yo le haría, como le hago a todos los invitados, ¿por qué decidió estudiar ciencia? Bueno, originalmente eh, me empezó a llamar la atención el espacio, las estrellas. Entonces yo quería estudiar astrofísica. Alguna vez recuerdo haber acudido a una feria de astronomía en el Politécnico y de ahí me empezó a llamar la atención todos los temas relacionados con la astronomía. Posteriormente bueno, entré a un club de astrónomos o de astrofísicos en el CCH, que es un bachillerato de la UNAM, y ahí nos proporcionaron materiales extra, además de los relacionados con astronomía. Recuerdo que había una revista que publicaba el Instituto de Geofísica y era sobre sismología y vulcanología. Entonces, la verdad es que mi familia es de Guerrero y siempre también sufrimos o llegamos a sentir los sismos. En aquellos años no había alerta sísmica, entonces
Cuando estábamos aquí en la ciudad, recuerdo que mi abuelita por ahí tomaba ciertas medidas de prevención. Entonces, bueno, pues de ahí también surgió esta necesidad por estudiar a los sismos y del espacio me bajé a la Tierra. Entonces de ahí ya empezó a surgir este amor por la sismología, por la vulcanología. Cuando llegué a la carrera de física, pues la verdad es que la carrera de física tiene muchas áreas y sí, cursé diferentes áreas en las optativas, pero la verdad es que mi amor por la sismología no se opacó y al final terminé eligiendo sismología. Entonces después hice mi servicio social, mi tesis de licenciatura y recuerdo que donde ya reafirmé completamente mi amor por la sismología fue con el sismo de Pinotepa del 2012, donde a nosotros los estudiantes nos mandaban a instalar sensores para medir las réplicas justo ahí en Pinotepa, Oaxaca. Y me tocó vivir las réplicas de ese sismo. Quedé impactada. Entonces, pues ya de ahí mi amor por la sismología se quedó ya impregnado y bueno, y ya no cambió. Vaya, muy interesante su pequeña trayectoria, bueno, no pequeña, gran la trayectoria que ha tenido, ¿verdad? Dice que siempre, algo que a mí me gusta, me llama mucho la atención, es cuando alguien habla de ciencia como usted, hasta se ilumina el rostro de uno, ¿no? Cuando empieza a hablar de temas que les gusta. Y creo que los que nos ven aquí no me van a dejar mentir, todos nuestros invitados han sido así, y les gusta, les apasiona la ciencia respectivamente a sus áreas. Y eso es precisamente lo que yo quiero transmitir, ¿no? Esa pasión por la ciencia, que no solamente es números, no solamente son ideas, sino que son sentimientos también a veces de querer expresarlo por medio de la ciencia, que hay tantas cosas que, bueno, usted no entenderá tantas cosas que podemos explicar, y muchas preguntas. Cuando contestas una pregunta, aparecen otras 5 y otras 10, y él dice que siempre quiere saber un poco más. Y qué bueno que nos pudo acompañar. Bueno, la otra pregunta que yo le haría era precisamente en su carrera, ¿usted tuvo a alguien que la motivó a llegar a donde está el día de hoy en relación a la ciencia? Sí, tuve la fortuna de que, bueno, había un programa llamado Jóvenes hacia la Investigación y como bueno, la elección de la carrera de física fue porque yo me debatía, o sea, sí me gustaba mucho la sismología, pero también había otras áreas de la física que me llamaban la atención. Como bien dijiste, bueno, la ciencia es muy amplia y específicamente la física tiene muchísimas áreas. Entonces, hablar de cada una de ellas es súper apasionante y llegó un punto donde yo ya no sabía dónde me quería ir. Me gustaba física médica, me gustaba astronomía, me gustaba este láseres y bueno, aceleradores de partículas. Yo ya no sabía, creo que es algo muy bonito de la carrera de física, que a uno le da un bagaje cultural en torno a diferentes temas, inclusive algunos que se relacionan multidisciplinariamente con otras áreas, inclusive con el arte. Entonces, bueno, yo estaba confundida y entré a este programa, ahí conocí sigue siendo mi asesor, mi maestro, el doctor Luis Quintanar, que él es especialista también en los temas de la sismicidad del Valle de México. En ese entonces yo tenía 18 años y recuerdo que me llevó a conocer el servicio sismológico, no son las actuales instalaciones. Este se encontraba en la parte inferior en la planta baja del Instituto de Geofísica, y entonces tuve la oportunidad de ver cómo funcionaban los tambores, inclusive las personas actuando en tiempo real ante un evento, y de ahí yo quedé enamoradísima. Alguna vez mi profesora de orientación vocacional nos dijo que cuando llegáramos a un lugar y en ese lugar sentíamos que era nuestro lugar, que de ahí éramos. Y como ya te mencioné, tuve la oportunidad en la carrera de física de conocer otros lugares, entrar al Peletrón, que es uno de los aceleradores de partículas, por ahí empaparme un poco de astronomía y de física médica, pero la verdad es que aunque me gustan y admiro mucho a las personas que se dedican a estas áreas y siempre además uno está con la curiosidad, ¿no? De saber de estos temas, la verdad es que mi pasión y mi gran amor sigue siendo por la sismología, entender cómo es el interior de la Tierra. Y además hubo otro detalle. Siempre nos han dicho que, o bueno, yo creía también que los que llegaban al espacio en ese entonces que eran astrónomos. Y resulta que
pues, ¿no? De los primeros que llegan a pisar la luna, inclusive, o eran geólogos, por ahí también hubo especialistas que instalaron el primer sensor sísmico en la luna, así que ahora tenemos ya hasta un sensor instalado en Marte, o sea que al final sí se unen esta parte de el estudio de los astros con la sismología, y pues obviamente que ya, de ahí conecté y sigue creciendo mi amor por la sismología. Vaya, vaya, muy interesante. ¿Usted nos podría decir con sus propias palabras, bueno, en términos así muy simplificados, porque sabemos que es muy extenso, qué es la geofísica? Bueno, la geofísica abarca diferentes áreas, así como la física. Bueno, además la geofísica a su vez se encarga del estudio de la Tierra, de diferentes fenómenos que ocurren en la Tierra, desde entender, por ejemplo, cómo es el campo electromagnético generado por la Tierra, cómo este campo electromagnético también ayuda de alguna forma, como si fuera un paraguas, a impedir que entren ciertos tipos de partículas o de ondas electromagnéticas que provienen de la radiación solar. En esta parte entran los de física espacial. Otra de las áreas es también exploración. Aquí podemos encontrar diferentes vertientes. Por ahí está la de petróleos, por ejemplo. Bueno, ahí ellos se encargan de estudiar yacimientos y todo este tipo de actividades que ayudan a la extracción del petróleo. Por otro lado, también están, pues actualmente sabemos que hay escasez de agua, entonces también hay quienes se encargan de buscar estos yacimientos, pero ahora de agua. Por otro lado, también en el área de la geofísica está geotermia, que son los que se encargan de estudiar los pozos geotérmicos. Y en estas áreas que están un poco más relacionadas con lo que yo hago, estaría la vulcanología y la sismología. En la vulcanología, pues bueno, están los vulcanólogos, que son los que se encargan además de estudiar diferentes fenómenos que ocurren en torno a los volcanes, desde actividad sísmica hasta geología, cómo se van evolucionando los volcanes, tipos de volcanes, etcétera, etcétera. Y aún en sismología hay diferentes áreas. Está en la que yo me encuentro, que es la de localización y cálculo de parámetros de los sismos, que básicamente yo creo que el objetivo principal de la sismología es entender a la Tierra, pero desde el estudio de las ondas que provienen después de que se da la ruptura y que ocasionan un sismo. Entonces, la verdad, la geofísica es del estudio de eso, de la Tierra a través de diferentes áreas de la física, desde el electromagnetismo, actualmente con GPS, gravimetría y obviamente ondas sísmicas. Así que, bueno, engloba muchas áreas. Mire, qué bonito es eso, porque incluyéndome, yo no me imaginé que fuera tan extensa la geofísica. O sea, sé que sí es como todas muy amplia, ¿no? Pero no tanta. Ahorita que mencionó todo eso, dice, wow, yo nunca había escuchado por ejemplo, algunas definiciones que usted manejaba. Y qué bonito, ¿no? Que porque prácticamente ustedes se dedican, como usted dice, a entender cómo funciona, pues, La precisamente Tierra. nuestro planeta para poder entender los demás, ¿no? Porque hace lo que hace. Y precisamente es lo que a veces falta un poquito en la cultura, conocer estos temas, porque ya sabe que hoy en día están las películas, ya está lo que son los efectos, y mucha gente a veces prefiere conocer o basarse en la definición de una película, de conocer realmente qué es lo que está pasando con nuestro planeta, ¿no? O por qué hace lo que hace, que precisamente es lo que queremos entender el día de hoy. Sí, además la geofísica ha impactado en otras áreas. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos con la sonda es hacerle como una especie de ultrasonido a la Tierra, y eso se ha extrapolado, por ejemplo, a cuestiones médicas que tienen un principio muy semejante al que nosotros usamos. Y así como lo que nosotros hacemos, se ha extrapolado también a otras áreas de la física, pero también de la biología, de la medicina. Por ejemplo, hay un organismo que se llama CTBTO, que es el organismo en contra de la prohibición, más bien a favor de la prohibición de las pruebas nucleares o de los ensayos nucleares, donde hay varios países involucrados. Ellos tienen diferentes tipos de sensores ubicados en todo el mundo, y recuerdo que cuando estaba leyendo un poco más de lo que hacían,
uno de los estudios que tienen es que con los sensores que coloquen, que son hidroacústicos, también pueden monitorear el movimiento de las ballenas, y son sensores sísmicos. Entonces, la verdad es que inclusive la geofísica ayuda a estudiar, por ejemplo, comportamientos de la fauna. Entonces, es muy extenso lo que se hace en geofísica. Pero sí, desgraciadamente poco se sabe y por otro lado también tenemos pocos estudiantes que elijan estas Bueno, carreras. le comentaba, tengo 10 preguntas. Esas Ujú. preguntas pues, las realizan alumnos, profesores, gente en especial, y nos gustaría pues hacérselas saber, no sé si esté de acuerdo. Sí, claro, adelante. Ok, dice, pregunta Irving Domínguez, ¿qué son las placas tectónicas? Ok, bueno, la Tierra es como si fuera una cebolla, está compuesta por varias capas. En el interior tenemos al núcleo interno y núcleo externo, y después sigue el manto. El manto es un poco más fluido que las otras capas y es muy caliente. De hecho, de ahí proviene el magma que emana a veces de los volcanes. Después de este manto viene una capa más dura, que es la corteza. Cuando se enfrió la Tierra, en el proceso de formación de la Tierra, esta corteza no es tan homogénea. En realidad es como cuando, por ejemplo, ponemos a calentar la leche y encima se le forma una capita. Esta capita no está completamente parejita. Conforme se va moviendo la leche, esta capita se va rompiendo. Entonces lo mismo ocurre con la corteza. Es una capa muy sólida. Sin embargo, por el proceso de enfriamiento, se fue rompiendo, dando lugar a las placas tectónicas. Estas, con la evolución geológica de la Tierra, se han ido modificando y se han ido moviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas placas tectónicas? Hay ocasiones que el contacto que hay entre ellas puede ser de diferentes tipos. Sabemos que hay un principio conocido como, bueno, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y lo mismo ocurre con la Tierra. Si por un lado vamos a tener destrucción del material, cuando una de las placas se introduce y se mete al manto, por otro lado se debe de crear. Entonces hay zonas conocidas como dorsales oceánicas por donde emana material del manto y va creando otra vez la corteza. Entonces se sigue este ciclo de creación de corteza y destrucción cuando se mete una de las placas con respecto a la otra. ¿Qué son las placas? Es eso, es parte de la corteza que se rompió durante esta evolución geológica de la Tierra. Ok, muchas gracias. Pregunta número 2, dice Luis Ángel Chapol, pregunta, ¿qué es un sismo? Un sismo viene a colación con las placas tectónicas. Cuando estas se mueven, como ya les dije, la Tierra pues se está moviendo todo el tiempo debido al movimiento del magma que hay en el manto. Entonces, hay ocasiones donde una placa presiona tanto a la otra, no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, aquí mis nudillos no están parejitos, de hecho tengo uno como más protuberante que el otro. Entonces, hay lugares donde se van a generar tales presiones como se está viendo aquí en la imagen, y en ese lugar se van a dar rupturas. Entonces, esas rupturas son áreas que se rompen. Estas rupturas son las que dan origen a ondas sísmicas conocidas y que en algún momento se llegan a percibir, y bueno, son los tan conocidos como sismos. Ok, excelente. Pregunta número 3, pregunta Daniel Ruiz, ¿por qué usamos o por qué utilizamos la escala de Richter en los sismos? De hecho, esa escala ya no se usa. Esa escala la propuso Richter. Te decía hace un momento de esta relación entre la sismología y las estrellas. En ese entonces apenas estaban, la verdad es que la sismología es una ciencia joven. Entonces, en esta necesidad de medir a los sismos, Richter usó la escala, una similitud entre la escala de las estrellas. No sé si por ahí les ha tocado ver algún mapa estelar donde vienen magnitudes para las estrellas que están de acuerdo a la brillantez de estas. Entonces, él hizo una analogía con estas escalas de medición de las estrellas con los sismos y propuso esta escala, que es una escala de tipo logarítmico,
donde cada unidad de magnitud es 32 veces más grande que la anterior. Entonces, pero fue una primera aproximación para medir los sismos. Sin embargo, en la actualidad esa escala ya no se usa porque lo hizo usando un sensor. Es decir, es como si yo ahorita, no sé, tomara mi regla y entonces quisiera medir, perdón, no se alcanza a ver, sí, y me pongo a medir todo con esta regla. Entonces, yo quiero medir, por ejemplo, la calle o una carretera con la regla, no sería posible, ¿no? Entonces, hay otro tipo de formas de medir la longitud para que yo no tenga que estar usando siempre esta regla. Entonces, en la evolución de la medición de las magnitudes de los sismos, se han propuesto diferentes escalas y bueno, actualmente se usan diferentes sensores para poder realizar estas mediciones de las ondas sísmicas que finalmente nos ayudarán para medir los sismos. Eh, ¿Qué escalas de magnitud tenemos? Hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, magnitud CODA, que tiene que ver con la duración de los registros. No sé, aquí en la parte de atrás tengo el registro del sismo de 1985, que no sé si se alcanza a ver, pero duró horas. Entonces, de acuerdo a qué tan grande sea el sismo, será la duración del registro. Está la escala también de magnitud local, que tiene que ver con las amplitudes de las ondas sísmicas. Está también la magnitud de momento, que esta tiene que ver con el proceso de ruptura. Les comenté que cuando se origina un sismo, es un área la que se rompe. Si es un sismo chiquito, el área será pequeña, pero para sismos de esta magnitud, el área de ruptura puede ser de, no sé, 50 por 70 kilómetros. Entonces, para que se den una idea de las áreas de ruptura. Y por otro lado, hay otra magnitud que es la que se usa para sismos grandes, que es la magnitud de fase W. Entonces, en realidad hay diferentes escalas de magnitud, pero todas ellas siempre relacionadas con esta escala logarítmica. No sé si quedó claro, la verdad es que el tema Sí, de sí, no, medición de no, las de magnitudes hecho, es un poco complejo. me siento ahora como alumno, atento, prestando atención, porque sí está muy interesante todo eso que comenta. Y si a mí me gustó, estoy seguro que a los demás también a entenderlo. Muchísimas gracias. Pregunta Misael Ríos, dice, ¿los sismos son buenos o son malos? Son parte de la Tierra. Así como nosotros no podemos estar quietos y en este tiempo que hemos estado platicando, bueno, yo ya me moví, ya jalé aquí, ya jalé allá, lo mismo la Tierra. No está viva o no se lo considera un ser vivo como las plantas, como los animales y como nosotros los seres humanos. Sin embargo, está en constante movimiento, como los astros, como el Sol, como los planetas, los meteoritos, todo lo que está en el universo está en constante movimiento. Y lo mismo ocurre con la Tierra. Entonces, no es que sean buenos ni malos, son parte de los procesos de formación y de evolución de la Tierra, donde ésta se tiene que estar moviendo precisamente para que se cumplan con estas leyes de la física, ¿no? De que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, igual pasa con la materia. Entonces, es algo que debe de ocurrir con la Tierra y con el movimiento de esta. Eh, el problema es que, bueno, más bien somos nosotros los seres humanos que hemos modificado a la Tierra para poder vivir en ella y a veces estas modificaciones al enfrentarse a fenómenos naturales como son los sismos, los huracanes, los volcanes, desgraciadamente, bueno, estos siguen su proceso y a veces nosotros somos los que interferimos con estos procesos y pueden dar lugar a destrucción de lo que construimos, de edificios, puentes, etcétera, etcétera. Y con ello, pues la pérdida de vidas humanas. Entonces, yo creo que ese sería el efecto secundario después de los sismos, pero pues como tal no es culpa de la Tierra, ¿no? Ni de los sismos, es culpa de nosotros los seres humanos que estamos haciendo estas modificaciones sobre la Tierra. Fíjese qué importante o qué importante fue su respuesta, porque muchas veces tenemos la parte de los mitos, ¿no? Cuando decimos de un sismo. Hay gente o hay culturas en las que a veces piensan que los sismos son ocurridos pues por creencias o religiones, ¿no? Que muchas veces pues, debemos entender que pues es un proceso natural, como usted dice, ¿no? Que
que la Tierra tiene que hacer para que pueda estar en equilibrio, por así decirlo, porque es parte de su proceso. Y está muy interesante eso que menciona. Mucha gente a veces decía, pues dicen, ¿no? Cuando tiembla mucho es malo, ¿no? Porque va a pasar algo. O cuando no tiembla, igual dicen, no, es que va a venir un megatemblor porque no ha temblado, o sea, y que a eso me refiero, ¿no? La importancia de que la gente entienda de que es un proceso natural que prácticamente va a pasar y como usted bien dice, nosotros somos los que estamos en medio, pero al final de cuentas tenemos que estar, vamos a llamarlo, estudiados en la forma de, para poder prevenir los accidentes que pueden ocasionar nada más, pero no podemos detener el temblor como tal, ¿no? Exacto, la verdad es que tanto con los sismos como los volcanes, los huracanes, son parte de la Tierra. Entonces, es parte de la actividad natural de la Tierra. Y detenerlos es prácticamente imposible. Lo que sí podemos hacer, como bien dices, es ser sociedades más resilientes, saber qué hacer antes, durante y después de un evento como son los sismos. Antes, pues bueno, verificar que las construcciones sean adecuadas para los sismos. Durante nosotros como sociedad, saber qué hacer en caso de que ocurra un sismo. Y también después, ¿no? No sé, ahí ya tomar algunas medidas de prevención, más bien de precaución si estamos en nuestra casa o en nuestra área de trabajo o inclusive si vamos de vacaciones. Digo, a veces los que vivimos en las ciudades estamos muy confiados, pero en algunas ocasiones llegamos a ir, por ejemplo, de visita a algunas playas y ahí no solamente el problema serían los sismos, tal vez pudiera llegar a ocurrir un tsunami. Entonces, debemos de ser conscientes de eso, ¿no? Que nosotros nos tenemos que adaptar a la tierra y no la tierra a nosotros. Sí, así es, muy importante lo que menciona. Bueno, pues siguiente pregunta, me dice el señor Bartolo Hernández. ¿Tiene algo que ver las nubes con los sismos? Específicamente dice aquí las nubes empedradas. No, los sismos, como ya les mencioné, están relacionados con este movimiento de las placas. Eh, Voy a hablar un poco de física, de las bases de la física. En la física existen cuatro fuerzas. Una es la gravitacional, si dejo caer un objeto, la Tierra va a atraer este objeto. Está la electromagnética. Actualmente nosotros nos estamos comunicando por estas ondas electromagnéticas, la luz, todo esto son ondas electromagnéticas. Y por otro lado está la física nuclear débil y fuerte, que esto ya tiene que ver con procesos atómicos, es decir, de partículas ahí muy chiquitas y partículas elementales. Entonces, ¿qué pasa con los sismos? Los sismos están más que nada relacionados con la fuerza gravitacional. Así que no hay una relación directa entre el electromagnetismo o la radiación, por ejemplo, que viene del Sol, o, por ejemplo, las cuestiones atmosféricas. Es decir, las nubes se forman por cuestiones atmosféricas, por ahí cambios en la presión, evaporación del agua, etcétera. Tienen que ver con cuestiones atmosféricas. En cambio, el movimiento de las placas está relacionado completamente con la gravitación de la Tierra. Así que sí, son fenómenos independientes. Sí, sí, y precisamente lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De que mucha gente a veces está basada en otras ideas, mitos o esas cosas de que cuando ven el cielo, por ejemplo aquí en Oaxaca se ve mucho. Aquí en Oaxaca ven el Claro, cielo y dice, como ya estamos acostumbrados a los sismos, entonces de repente ven el cielo y dicen, ah, hoy va a temblar, ¿no? Pero pues sí. debemos de entender que no tiene una relación como que directamente entre una nube con lo que voy a pasar. Entonces a eso se refería, ¿no? Sí, sí, es que a veces, me acuerdo por ejemplo de ese sismo de Pinotepa que decían que hubo una coincidencia, este sismo fue en marzo y en marzo, por ejemplo, ahí en la zona de Oaxaca y en Guerrero hay unas semillas que cuando se abren salen como una especie de, como si fuera diente de león, como algo muy peludito y andan volando. Y entonces uno las ve en el cielo y parecen burbujas. Y las personas pues lo notaron y empezaron a asociarlo con los sismos, pero no, o sea, son coincidencias. En ese caso tenía que ver con estas semillitas que se van propagando como si fueran pelucita, como si fuera algodón.
Y de ahí, pues bueno, empezamos a asociarlo. Creo que aquí la parte interesante es que desde que hemos evolucionado como seres humanos, siempre queremos asociar, ¿no?, los fenómenos para entender un fenómeno que nos está afectando, en este caso serían los sismos. Pero, pues bueno, por otro lado también está la evolución de la física para entender todos estos fenómenos y hasta el momento no se ha encontrado una correlación directa, por ejemplo, con los fenómenos atmosféricos. Entonces son cosas independientes. Ok, excelente. Siguiente pregunta, dice Blanca Hernández, ¿qué tiene de peculiar la falla de San Andrés? Pues más que nada, popularidad por las películas. Eso sería para nosotros. Por ejemplo, para los que habitamos la zona del centro sur de México, es famosa más que nada por las películas, pero en realidad a nosotros no nos afecta tanto como a las personas de Estados Unidos. Esta falla de San Andrés en realidad es un sistema de fallas que está relacionado con el movimiento de placas, donde se desliza la placa de Norteamérica con respecto a la placa del Pacífico, allá en California, en Estados Unidos. Y de hecho, si llegara a ocurrir un sismo debido a la falla de San Andrés, afectaría las zonas cercanas al área de California. Del otro lado, en Nueva York, ni se entera, bueno, se enterarían por las noticias, pero no pasaría nada. Eh, volvemos a lo del fenómeno de las películas, ¿no? Que lo hacen tan grande como si se fuera a propagar la onda y destruyera todo Estados Unidos y no ocurriría de esa forma. No se descarta que a lo mejor podría haber daños en las zonas cercanas al epicentro del sismo, que sería la zona de California, en dado caso de que llegara a ocurrir un sismo de magnitud considerable en esa región. Podría ser percibido en México, pues en las zonas cercanas, tal vez en Mexicali, en Tijuana, en estas zonas muy cercanas a la frontera de Estados Unidos. Es importante, sí, es importante como muchas otras regiones sísmicas del mundo, Chile, Japón, Sumatra, México. Sin embargo, pues bueno, las distancias son tan grandes que, reitero, solo se llegaría a percibir en las zonas muy cercanas al área de California en Estados Unidos y en el caso de México, pues se sentiría a lo mejor en Mexicali o en Tijuana. Ok, aquí me surge una pequeña duda, esa sería duda personal, ahorita que me estaba platicando lo de la falla de San Andrés. Por ejemplo, las fallas, bueno, uno de los rumores que más he escuchado es precisamente eso, ¿no? Como mencionaba usted, si diera esta falla, ¿no? Se activara, puede activar como tipo de reacción en cadena, porque es lo que muchas veces se mencionaba, ¿no? Que se activara eso y fuera como en diferentes placas, activándolo como si fueran reacción en cadena. ¿Existe esa posibilidad? La Tierra es muy, muy grande. El radio de la Tierra es de 6.340 y tantos kilómetros. Entonces, eh, primero hay que dimensionar eso, el tamaño de la Tierra. Ahora, por otro lado, si eso lo llevamos a una analogía con nosotros como seres humanos, y si yo, por ejemplo, me arranco el cabellito, pues a lo mejor me va a doler aquí, pero difícilmente me va a doler en la punta del pie. Digo, es un poco complejo porque nosotros sí estamos conectados por un sistema nervioso. En cambio, en la Tierra, cuando ocurre un sismo en alguna parte del mundo, las ondas sí se propagan a través del interior, pero difícilmente afectan otras zonas donde hay también actividad tectónica del mundo. De hecho, pues hasta el momento no se ha llegado a encontrar una correlación entre un sismo que ocurre en algún lugar del mundo y otro sismo que ocurra del otro lado. Sí, a veces hay coincidencias donde en un mismo año, por ejemplo, el caso del 2011, que ocurrió un sismo en Tohoku, en Japón, y meses después ocurrió un sismo en Chile. Pero eso, o sea, son coincidencias y realmente no hay una correlación entre lo que ocurre en un lugar del mundo con lo que ocurre en otro lado del mundo. Entonces, una reacción en cadena como tal no. Y vuelvo a lo de nosotros como seres humanos, y a pesar de que tenemos un sistema nervioso, si yo me arranco aquí el cabellito o varios cabellos, pues no significa que me va a doler el codo o la rodilla o la punta del pie. Entonces lo mismo ocurre con la Tierra. Es tan grande que lo que pasa en alguna parte de la Tierra difícilmente se entera del otro lugar del mundo. Ahora, aquí lo tomo
con discreción, porque no significa que no ocurran fenómenos que puedan llegar a ocasionar daños en otras regiones del mundo. En 1970 ocurrió el sismo más grande que tenemos registrado en la zona de Valparaíso, en Chile. Fue un sismo de magnitud 9.5 y este generó un tsunami. Este tsunami, sí, ahí sí fueron los efectos del tsunami. Provocó daños en la zona de Chile, pero también las ondas viajaron, se propagaron por todo el Pacífico y provocaron daños en Hawái e inclusive en Japón. Entonces, por eso les digo, me tomo con discreción esto de los fenómenos que puedan ocurrir en otras partes del mundo debido a un sismo, porque este es uno de esos ejemplos, pero está relacionado con el tsunami. No quiere decir que haya desencadenado sismicidad en otras regiones del mundo. Dice que la felicito porque usted, la verdad, se hace tan fácil entenderle, tiene una facilidad muy práctica para explicar, y la felicito por ese talento que tiene, aparte de los Muchas otros que gracias. tiene, ¿no? Bueno, pregunta René Domínguez, ¿por qué no se pueden predecir los sismos? Bueno, pues otra vez está relacionado con esta parte que ya habíamos comentado sobre cómo se generan. La Tierra es muy heterogénea, no es tan simple de estudiar precisamente porque está compuesta por diferentes materiales, entonces ha evolucionado desde hace miles de años que si ahorita nosotros realizamos una estadística, instrumentalmente apenas se tienen alrededor de 120 años que se instalaron los primeros sensores en el mundo. Entonces, 120 años es prácticamente un pestañeo de información con respecto a la edad de la Tierra, que tiene miles de años. Bueno, millones de años, que digo miles, millones de años. Entonces, realizar una estadística, si nos vamos a la parte matemática, es muy complejo, precisamente por muchos datos. Y por otro lado, no hay un aparato, los sismos ocurren a gran profundidad. Van desde los, por ejemplo, aquí los sismos someros en México están alrededor de 5 kilómetros y llegan hasta los casi 200 kilómetros. Para contextualizar, el pozo más profundo que se construyó en la región de Rusia, en Kamchatka, sí me parece que fue ahí, fue un sismo digo un sismo, un pozo de 13 kilómetros. Entonces, realmente no conocemos el interior de la Tierra. Lo que tenemos es información a través de los sismos, pero no podemos meter un aparato que nos ayude a poder predecir los sismos. Es cierto que hay una gran evolución tecnológica actualmente, sin embargo, no es la suficiente para podernos ayudar a predecir los sismos. Hasta el momento no hay un modelo matemático o algún aparato que nos pueda ayudar a predecirlos. Que dentro de algunos años pueda llegar a ocurrir, puede ser, es como los viajes en el tiempo, ¿no? No lo descartamos, que en algunos años, ¿cuándo? No sabemos. Entonces, hasta el momento, con lo que sabemos sobre ciencia, sobre física y sobre tecnología, no es posible predecir los sismos. Ok, Nos falta excelente. todavía. Pregunta Robinson Paz, ¿qué tipo de tecnología utilizan para estudiar los sismos? Los sensores sísmicos. Estos tienen su base en el movimiento del péndulo. De hecho, bueno, ¿qué es un péndulo? Si yo tengo una masa y la pongo a oscilar, entonces esto sería un péndulo. ¿Qué es lo que se hacía antes? Pues se colocaba eso, un péndulo, y entonces cuando ocurría un sismo, este empezaba a oscilar y se iba registrando ese movimiento. Esto ha evolucionado. Eso en un principio pues eran los primeros sensores mecánicos, actualmente ya son sensores electromagnéticos, hubo inclusive sensores ópticos que registraban en cintas de fotográficas, el movimiento de la Tierra. Actualmente es una combinación. Tenemos, principalmente son sensores de tipo electromagnético, entonces tienen por ahí una masa y bueno, ahí vamos a tener cambios en el voltaje, que es lo que después se va a convertir en información digital y que nosotros vamos a tener como sismogramas, pero ya digitales. El que tengo yo en la parte de
atrás es el sismograma de 1985 y este sí fue registrado con bueno, este es un registro en papel y bueno, y el sensor era uno de tipo electromecánico. Ok, excelente. Siguiente pregunta, dice Yesenia Francisco, ¿por qué se visualizan luces después de un sismo? Bueno, hay estudios en algunas regiones del mundo y donde se dice que después de que ocurre un sismo, bueno, se mueven las rocas y entonces que estas pueden llegar a generar estos efectos fotoeléctricos. Y entonces que, bueno, es radiación electromagnética que se puede llegar a ver en el cielo. Pero para que esto ocurra, y de acuerdo a estos estudios, se debe de estar muy cerca del epicentro. No siempre se da. Hay algunas regiones donde se llega a dar. En el caso de la Ciudad de México, cuando se han llegado a ver estas luces, ha sido coincidencia porque los sismos grandes que han ocurrido en la Ciudad de México coincidieron que fueron en septiembre. Septiembre es un mes donde la Ciudad de México está muy nublada. Entonces, además ocurrieron ambos en la noche y fue un fenómeno óptico porque con el movimiento los transformadores empiezan a moverse generando chispas y estas se reflejan en el cielo y bueno, se ven como si fueran luces. Es un fenómeno óptico interesante, pero está más que nada relacionado con el movimiento de estos, o bueno, las explosiones que tienen estos transformadores. Aunque y hay ocasiones que se pueden llegar a ver estas luces después de un sismo debido al movimiento que se da en las rocas y que producen estas ondas electromagnéticas, pero no siempre se da y no es en todas las zonas del mundo ni en todas las zonas de México. Ok. Y última pregunta, dice Eduardo Camarena, ¿qué es un tsunami? Muy bien. Después de que ocurre un sismo, volvemos a lo mismo, es que con la Tierra pasa así porque es tan heterogénea que no podemos tomar como ley todo lo que ocurre. Hay ocasiones cuando los sismos son generados por la subducción de una placa con respecto a la otra, este movimiento de las placas va a generar que se suba un poco la superficie del suelo y cuando el sismo ocurre sobre todo en las zonas costeras, es decir, adentro del mar. Entonces esto ocasiona que haya un cambio en el nivel del mar y entonces al ocurrir este cambio en el nivel se provoca una onda. Esta onda se va propagando. Solo que cuando se llega, bueno, cuando esta onda llega a la zona de la playa, el nivel de la playa tiene un desnivel. Entonces la onda va a llegar de esta forma, se va a topar con este desnivel. Aquí la onda va a empezar a detenerse, se va a empezar a frenar por el desnivel que tiene la playa y entonces la onda va a empezar a crecer, se va acumulando el agua. Es algo que nosotros en física conocemos como conservación de la energía. Vamos a tener más energía potencial. En algún momento ya no es suficiente este frenado y entonces la onda se empieza a propagar convirtiéndose en energía cinética. Entonces aquí gana velocidad y en realidad es la velocidad la que llega a provocar daños en las zonas costeras. Eso sería un tsunami debido a los sismos, pero los sismos no son los únicos que generan tsunamis. También si, por ejemplo, lo mismo ocurre alguna perturbación en el fondo marino, no sé, a lo mejor por algún volcán o algún deslizamiento, porque también tenemos montañas en el fondo marino. Si eso provoca un deslizamiento de tierra en el fondo marino, genera un oleaje y lo mismo, esta ola empieza a moverse, se topa con el fondo de la playa, empieza a frenarse hasta que empieza a crecer y después de que llega a romper este frenado, se convierte en energía cinética y entonces ya la ola empieza a viajar a gran velocidad y a propagarse en las zonas costeras. Ok, fíjese que aquí hay una pregunta que me gustaría hacerle para que todos los que nos están viendo ya se aclare, bueno, no sé, de una experta como usted. En las películas hemos visto, pues, la famosa ola de tsunami, ¿no? Como viene una ola Ujú, gigante y nos inunda. ok. ¿Eso realmente puede pasar por un sismo, por algo como usted lo menciona? O sea, yo tengo entendido que un tsunami va a llegar de
como de poco en poco, vamos a llamarlo. He visto algunos videos de donde el tsunami va Sí, subiendo el agua, pero nunca he visto que llegue como la ola, ¿no? Que se ve no, en las películas. Entonces mucha sí, no. gente se espanta o piensa cuando va a haber un tsunami que va a llegar esa mega ola, ¿no? Porque aquí le digo, aquí se ha visto que realmente ya va a haber un tsunami, pero, o sea, me gustaría que usted nos comentara un poquito acerca de si se puede pasar o no podría pasar. Sí, de hecho aquí no es la ola, de hecho las olas no han sido tan grandes, las provocadas por los tsunamis, digo, sí son grandes, comparado con el oleaje normal, pero aquí el mayor daño que provoca la ola después del tsunami es por su velocidad. Es que alcanzan velocidades que, bueno, pueden, ya lo hemos visto, arrastran autos, barcos y todo lo que se encuentre cercano a la costa. Entonces, lo más peligroso para la población es justo la velocidad con la que llega esa ola. No es así como lo vemos en las películas que van a poder nadar. Digo, a lo mejor algunos tendrán suerte y lograrán salvarse, pero pues muchos por el mismo golpe de la ola, la fuerza con la que llegue la ola, eh, pueden llegar a fallecer. Pero sí, ahí más que nada es la velocidad de la ola. No es una ola como tal gigantesca como vemos en las películas, pero sí es una ola que llega con gran velocidad. Ahora depende. Por ejemplo, en el caso del sismo de Tohoku en Japón estaba muy preparado. Ellos tenían diques que habían construido pues para salvaguardar su planta nuclear, la de Fukushima. Entonces, reitero, o sea, no son oleajes normales, sí tienen ciertas dimensiones y sí tienen ciertas alturas. Entonces, en aquella ocasión, los diques que ellos construyeron no tuvieron la altura suficiente para detener el oleaje provocado por el sismo de Tohoku. Entonces, por eso es que pasan el dique y bueno, terminan dañando la planta de Fukushima. Entonces, si bien es cierto que no es una ola gigantesca como se muestra en las películas de cientos de metros, pero bueno, sí tiene dimensiones considerables que pueden llegar a dañar, ¿no? Sobre todo la zona costera y a las personas que se encuentran cerca. Así que aquí una recomendación, si están cerca de una playa y ocurre un sismo, pues hay que estar súper al pendiente de lo que ocurre con el agua, pero principalmente también ver las zonas para evacuar. Siempre evacuar hacia arriba y aquí la recomendación es esa, ¿no? Hay que ver cuáles son las rutas de evacuación cuando llegamos a una playa. Eso es importantísimo. Ok, no, pues, bueno, le agradezco mucho, muchísimo su tiempo. Estos minutos fueron de mucho aprendizaje para nosotros. La verdad, valió mucho ahora sí la espera, sí tiene su valor. Le agradezco más que nada esa facilidad de explicarnos, porque le vuelvo a repetir, fue muy fácil entenderla en algunos conceptos que muchos tal vez nunca habíamos escuchado, ¿no? Y que bueno, la felicito que en su trabajo pues todavía siga creciendo mucho más. El día de hoy pues ya no le quito su tiempo. No sé si a usted le gustaría mencionar algo, decir algo. Sí, hay que estar informados, buscar las fuentes confiables. En el caso del servicio sismológico, nuestras redes sociales, nuestra página, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y la página del servicio es ahí a donde publicamos la información. Protección civil de su localidad. Siempre les recomiendo que en caso de que lleguen a percibir algún movimiento o algo que no haya sido reportado, bueno, que se comuniquen con nosotros, que nos informen si llegaron a sentir algo, pero por otro lado también se comuniquen con Protección Civil de su localidad. Además, en cuanto a sus viviendas, ya sea bueno, sus viviendas y además sus áreas de trabajo, escuelas o donde se encuentren la mayor parte del tiempo, que pidan una revisión por parte de algún ingeniero estructural, ingeniero civil, y que les indiquen cuáles son las zonas de seguridad. Siempre que vamos a algún lugar hay que revisar cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son los puntos de seguridad. Reitero lo mismo para las playas, cuál es la ruta de evacuación y los puntos de seguridad. Vivimos en un país con gran actividad sísmica y bueno,
siempre debemos de estar preparados ante cualquier eventualidad. Así que consulten la página también del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que tiene por ahí infografías de qué hacer antes, durante y después de un sismo. Y eso, no propaguemos rumores. Lo mejor es estar informados, ni rumores, ni mitos, ni nada que desinforme a la población y que eventualmente sí puede llegar a provocar daños en la población. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo y ya saben, yo me encuentro en el Servicio Sismológico Nacional. Cualquier duda, pregunta a los estudiantes, si desean acercarse, pues con mucho gusto podemos resolver sus dudas. Ok, pues muchísimas gracias. En verdad, una vez más, le agradezco el tiempo que se dio para pues platicar con nosotros, compartir un poco de lo que usted sabe. Y en verdad, pues me gustaría que más adelante, pues no sé, no se perdiera la comunicación, para Claro que que no, después aquí pues está. hagamos un tipo con más expertos en otras áreas y podamos platicar de diferentes Claro, temas. Claro, siempre y cuando usted tenga tiempo, ¿no? Pero le invitamos el día de mañana que usted quiera venir aquí a Oaxaca, cualquier cosa, pues ya tiene a su gracias. amigo el profe Matus, ¿no? En verdad, muchísimas gracias por el tiempo y pues nada, más que nada pedirle a todos los que nos están viendo que yo sé que va a ser minutos bien aprovechados, bien invertidos, porque imagínense, no diario venimos a aprender en las redes sociales y creo que es algo muy importante hoy en día, ¿no? Uno Sí, de los claro. objetivos de este canal, pues es pues, específicamente eso. Hoy en día estamos muy infestados de material que no beneficia a los jóvenes y a los niños, y precisamente es eso, ¿no? Yo pensando, ¿y qué puedo hacer para contrarrestar esto? Pues también tratar de inundar videos, pero con ciencia, de gente que realmente, Sí, tal vez yo no soy el experto, pero ya conseguimos la plática con la experta, ¿no? Y eso es lo bonito de querer incentivar esa curiosidad para que el día de mañana pues haya más científicos, más investigadores y México pues vaya saliendo al frente, ¿no? exacto, exacto. Tenemos todo, tenemos un gran laboratorio que es México para estudiar diferentes temas de ciencia. Entonces, pues eso, adelante y felicidades por tu canal. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya no le quito más su tiempo, reciba un cordial abrazo y espero volvernos a ver pronto. Cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto y muchas gracias por todo lo que nos enseñó el día de hoy. Gracias, cuídense mucho. Nos Hasta vemos, luego. doctora. Hasta luego. Gracias, ¿eh?